martes son las 7 y los martes a las 7 aquí en Tele10 y en Radio Aztlán es hora y día de cambiarle nombre al juego. Todos ponen el tema de hoy, violencia a mujeres en la política, como si no fuera suficiente la violencia en la casa, en la escuela, en la calle. Ahora resulta que también en la política de manera específica hay violencia contra las mujeres. Y digo ahora resulta porque digo que, bueno, no falta donde haya, en todos los espacios y en todos los rincones hay violencia, a veces pequeña, a veces oculta, pero siempre al final violencia. Y en la política, en la administración pública, en las campañas electorales, también hay violencia contra ellas. Y bueno, hay que hacer algo, detectarlas y crear conciencia sobre estos hechos. A esto se dedica el programa. Y como siempre hemos llamado a expertos que reflexionan, a expertas que reflexionan sobre estos temas, a quienes modifican y hacen las leyes y a los operadores de las políticas públicas para que nos platiquen, nos digan dónde está esa violencia, qué se ha hecho o qué se hará para evitarla, para contenerla, para sancionarla y qué podemos hacer nosotros, ustedes que son el quinto y a veces el sexto invitado, qué le toca hacer a usted allá del otro lado de la pantalla para que al menos esto vaya disminuyendo y ojalá algún día desaparezca por completo. Violencia a mujeres en la política. ¿Quiénes nos acompañan? Y bueno, agradezco su presencia esta noche. Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara, ella es investigadora social de la Universidad Autónoma de Nayarit. Gracias, buenas noches. Gracias por la invitación. Celebramos su presencia. Jacibe Durán Maciel del Congreso del Estado, ella es diputada y nos va a contar qué pasa, qué hicieron los diputados en esta materia. Muchas gracias, buenas noches, gracias por la invitación. Muy buenas noches. Perla Alicia Navarrete Rivas, ella es abogada del Instituto de la Mujer Nayarita y bueno, por algo viene una abogada para decirnos, bueno, en qué le va a tocar la parte jurídica, la parte legal a quien busca que se preserven todos los derechos de las mujeres. Por supuesto, gracias por la invitación. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Ana Isabel Velasco García, ella es presidenta de la Comisión de Equidad de Género del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial y por tanto es magistrada y ella aquí nos acompaña para decirnos lo que a ese poder le corresponde hacer, buscar y revelar en este sentido. Gracias, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, empezamos reflexionando y quién mejor que ella que ha estudiado y que bueno, siempre nos tiene sorpresas ya en algún programa anterior, ya les platicaré en el transcurso del programa lo que nos contó de los matrimonios igualitarios. Decía, bueno, vienen a repetir lo que nosotros estamos rompiendo. Bueno, Lourdes Pacheco, violencia contra las mujeres en la política. El primer dato que salta a la vista es el no acceso de las mujeres a los primeros cargos de participación y decisión en México. Para nadie es un secreto que solamente tenemos una gobernadora de los 32 estados de la República y que las mujeres participan poco en la toma de decisiones. En el ámbito de las universidades también tenemos tan solo a una rectora. Es decir, tenemos un déficit de participación de las mujeres en la política. ¿Por qué ocurre esto? Uno de los factores por los que ocurre es precisamente por la violencia que se ejerce contra las mujeres para que accedan a los cargos de elección popular, a los cargos de decisión, no solo a los de representación popular, sino a los cargos de decisión, y cómo cuando las mujeres llegan a estos cargos también son sujetas de violencia. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre porque los partidos políticos tienen estructuras que en muy pocas ocasiones corresponde a una vida democrática donde se valore de la misma manera la participación de hombres y mujeres, sino que los partidos políticos reproducen las estructuras patriarcales que tiene en general la sociedad.
Y por ejemplo, si un partido político es pequeño, no tiene institucionalizadas las normas a través de las cuales se elige a las candidatas, lo más probable es que la candidatura le corresponda a los hombres. ¿Sí queda claro? En la medida en que los partidos tengan mayores posibilidades de ganar elecciones, podrán colocar a mujeres como candidatas, porque los varones del partido no sienten que las mujeres les quitan los lugares. Pero si a los partidos pequeños les toca 1 o 2 lugares en el Congreso, esos lugares no se los van a dar a las mujeres, sino que generalmente van a ser de los varones. Esto ha ocurrido tradicionalmente en México y en Nayarit, por ejemplo. Ha sido el Partido Revolucionario Institucional el que ha tenido mayores diputadas al Congreso, no obstante que los partidos de izquierda, por ejemplo el PRD, es un partido cuya ideología propiciaría la incursión de las mujeres, pero como le tocan pocos escaños, entonces esos escaños son capturados, secuestrados por los varones. Por lo tanto, una de las acciones para que los partidos políticos puedan dejar de administrar patriarcalmente las cuotas de género o ahora la paridad de género es institucionalizar la práctica de las comisiones de género al interior de los partidos políticos y de transparentar la forma de elección de las candidatas. De esa manera se evitará que se tengan discrecionalmente decisiones acerca de quiénes son las candidatas. Esto estoy hablando lo que ocurre al interior de los partidos políticos. Otro asunto va a ser, digamos, en cuanto a las estructuras de los partidos, otro asunto es la falta de construcción de liderazgos de mujeres políticas. ¿Por qué ocurre esto? Porque las mujeres no han tenido, digamos, una experiencia de administración y de participación política, lo cual las convierte, digamos, en tener menos ventajas para la participación política, lo cual a su vez se convierte en una desventaja a la hora de decidir por ellas. De ahí entonces que los partidos políticos, cuando son obligados a nombrar candidatas, digan, es que no hay mujeres que quieran estar en la política, no hay mujeres con capacidades, como si todos los hombres que son seleccionados para la política tuvieran capacidades. Solamente se ve que las mujeres no las tienen, pero eso no significa que los varones que están en la política también tienen capacidades. ¿Sí queda claro? Entonces, la manera como se evalúa la capacidad de las mujeres y la capacidad de los varones va a ser muy diferente, porque pareciera que basta con ser varón para tener la capacidad de dirigir, y las mujeres tienen que demostrar que tienen la capacidad. De ahí entonces que ahora, a través del Instituto Nacional Electoral y demás, se establecen medidas, incluso presupuesto, para fomentar los liderazgos de las mujeres al interior de los partidos y capacitarlas para que puedan ocupar cargos de elección popular. Yo ahí dejaría esta intervención como 2 de los factores más importantes por los cuales transita la violencia política. Gracias. Jacibe Durán, el Congreso, y bueno, ustedes en particular, creo que 2 diputadas hicieron alguna iniciativa para detener, ha habido avances naturalmente en el país, ya comentó algunos detalles la doctora, pero todavía falta mucho por hacer y parece que ustedes se adelantaron a apretar un poco más las tuercas de las leyes. Platíquenos. Así es. Sí, muchas gracias. Pues bueno, el tema de violencia contra las mujeres en política, desde luego que constituye una grave agresión a los derechos fundamentales de las mujeres, que limita el goce y el derecho de las libertades, del ejercicio democrático, de ser electas, ¿verdad?, de votar y ser votadas, como lo establece nuestra Constitución. Y bueno, ello ya lo refirió muy bien aquí nuestra doctora Lourdes, cuando decía que bueno, son factores culturales que se reflejan en las estructuras de los partidos políticos que venimos arrastrando de una sociedad patriarcal. Y bueno, aquí nosotros como Congreso del Estado precisamente tenemos que legislar acerca de medidas afirmativas que vengan a compensar esos desequilibrios sociales para poder
estén las mujeres o que estemos las mujeres pudiendo competir en más o menos en igualdad de condiciones, porque emparejar un poquito el piso, como luego decimos, porque no está parejo y bueno, aquí estas medidas afirmativas vienen precisamente a ser, ya en nuestra ley electoral contemplamos precisamente el que los partidos políticos destinen el 3% en el tema de capacitación para el liderazgo de las mujeres, precisamente para que las mujeres puedan capacitarse y puedan estar preparándose al interior de los partidos políticos y que los partidos políticos destinen esa parte de sus prerrogativas para que puedan capacitar a las mujeres. Esa fue una de las iniciativas que presentamos y en la reciente reforma a la ley electoral se aprueba junto precisamente con lo que viene siendo violencia política de género, en donde se modifican precisamente por la iniciativa presentada el 10 de marzo de la diputada Sonia Noelia Ibarra Franques y de su servidora Jacibe Durán el día 13 de septiembre, en donde ambas procuramos que la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia pudiera contemplar los supuestos de violencia política en contra de las mujeres. Esto precisamente para visibilizar el hecho de lo que estamos viviendo las mujeres que participamos en política. Luego entonces la iniciativa de tu servidora y que bueno, obviamente que todo el Congreso fue aprobada por unanimidad, el hecho de que podamos también contemplar en nuestra ley electoral la infracción en el caso de sufrir violencia política, las mujeres no solamente en el proceso electoral, sino también en el ejercicio del encargo. Se establece ya como una infracción y viene siendo algo, es un avance muy importante porque únicamente 5 estados en la República se han pronunciado acerca y han legislado acerca de la violencia política. Inclusive nos adelantamos a legislar en este tema porque el próximo año tenemos proceso electoral y para nosotros es muy importante que las mujeres que estén contendiendo en el próximo proceso electoral puedan no solamente contender, sino tener la garantía de que podrán ejercer sus derechos políticos electorales de una forma pues un poquito plena, pues, ¿no? Sin que se den este tipo de agresiones o que si se dan haya una sanción al respecto. Es importante decirte que derivado precisamente de la participación política y de la democracia paritaria reciente que se ha legislado al respecto del 2014 a la fecha, se ha visibilizado aún más la violencia contra las mujeres por la mayor participación de las mujeres en política. Entonces, esto hace que nosotros como Congreso nos pronunciemos precisamente para sancionar este tipo de conductas. En otros estados las mujeres han sido agredidas físicamente, les ha costado la vida y no solamente eso, va más allá, a veces hasta la de su familia. Entonces nosotros en la ley electoral contemplamos el supuesto de cualquier acción o omisión tendiente a obstaculizar o limitar los derechos políticos electorales de las mujeres en el ejercicio de su encargo como candidatas, como precandidatas, y va más allá, se extiende hasta sus familias, es sancionado según la ley electoral. Entonces, inclusive te comento, nosotros estamos tan interesados en el tema que hoy precisamente emitimos un exhorto desde el Congreso del Estado al Congreso de la Unión para que a la brevedad se pronuncie y legisle en la materia en lo que viene siendo las leyes federales. Es importante que ya tengamos regulación, que ya tengamos bien leyes precisamente en las cuales protejan los derechos políticos de las mujeres, porque si bien es cierto, ya hay democracia paritaria en el tema de poder contender a los cargos de elección popular, también es cierto que necesitamos garantizar a la par que realmente se van a ejercer esos derechos. ¿Se aprobó por unanimidad esta reforma? Sí. Recuérdeme,
es una legislatura histórica. ¿Cuántas mujeres? 14. 14 de 30 diputados. 30 diputados. Así es, el Histórico. 47% sí, claro. Histórico, en algún momento la más alta del país, hoy es una de las más altas del país con la presencia de mujeres. Histórico también porque en cuestión de productividad, en el avance, en el adelanto para legislar en los temas de garantizar los derechos de las mujeres, también hemos estado inclusive más allá que la legislación federal. Es producto de las reformas, es producto de que las mujeres están ahí empujando esas y que los hombres nos han ido acompañando también, claro, cosas, claro, no es una cuestión de exclusión, pero algo tiene que ver que haya tanta mujer en esta legislatura. Obviamente hacíamos la broma en este programa que iba a ser bendito entre las mujeres, así se hizo la invitación, realmente no es que quieran echar montón ellas al tema, porque realmente, pues sí, tienen que ir acompañados por los hombres. No es cuestión de pelea ni nada, pero... palabra, casi siempre estos temas los impulsamos las mujeres, a veces los hombres se autoexcluyen en los temas, los invitamos a que nos ayuden, digo, como nos han estado, y que impulsen y que de alguna forma luchen por los derechos de las mujeres. Pero al final votan a favor. Ah, sí, claro. Sí, bien, bueno, estoy defendiendo al sector. Bien, vamos a un corte, regreso. Recuerde que aquí en Tele 10 los martes es día de cambiarle y en la noche día de cambiarle el nombre al juego. Todos ponen. En los cortes se pone sabrosa la plática. Esperamos retomar algunos temas. Perla Alicia Navarrete Rivas es abogada del Instituto de la Mujer Nayarit. Bien. Díganos que a partir de estas reformas, a partir de estos ajustes a las leyes, ¿qué más hay que hacer en el INMUNAI? ¿Qué más hay que hacer? En realidad INMUNAI tiene mucho por hacer, muchísimo por hacer, desde el empoderamiento de la mujer, porque la mujer está en una situación aquí en el estado de Nayarit que le ha costado mucho trabajo. Le ha costado mucho trabajo salir adelante, le ha costado mucho trabajo tomar ese empoderamiento del que se tiene que hacer cargo. Afortunadamente estamos nosotros para apoyarlas, está INMUNAI para acompañarlas, para darles ese acompañamiento. Nosotros contamos con asesoría jurídica, con asesoría psicológica y de trabajo social para acompañar a estas mujeres que así lo necesiten y así lo requieran. Así es. Entonces, el trabajo que está haciendo INMUNAI es precisamente en ese sentido, de acompañar a las mujeres, de empoderarlas, de decirles que no están solas, que están acompañadas, que nosotros estamos ahí. Tenemos los mecanismos jurídicos, pueden acudir con nosotros, no es ningún costo, ellas pueden acudir con nosotros en la manera que lo requieran, en la medida que ellas lo necesiten. Y INMUNAI es precisamente, ahorita lo que estamos haciendo es precisamente acudiendo con las mujeres, estamos tocando puertas, estamos yendo a sus reuniones, en ocasiones a las escuelas, con los padres de familia, con las asociaciones. Estamos a los jóvenes nayaritas sobre todo, les estamos dando pláticas de violencia de género, precisamente, para que ellos tomen conciencia. Tratamos de premiar en la juventud y con las mujeres, precisamente en ese tema de la reeducación tan necesaria para prever y para ir de alguna manera evitando esa violencia contra la mujer, esa violencia que se da de manera, violencia laboral, violencia en casa, violencia política, como bien lo comentaban la diputada y la doctora, y nosotros INMUNAI lo que hacemos es precisamente eso, acompañar a esas mujeres, sobre todo que ellas tengan conocimiento de que existen derechos, de que existen... Sí, perdón, ¿qué iba a decir? De que tienen ellas
ese respaldo, ese apoyo. Y a partir de estas reformas, de estas modificaciones a la ley, en especial en materia política, ¿ustedes qué les toca, qué van a hacer o qué van a hacer en especial aparte de todo ese trabajo? Informarlas, informar a las mujeres, difundir precisamente que ellas pueden aspirar a un puesto político. Como bien lo comentaban la diputada y la doctora, que en cuestiones políticas somos más exigentes con las mujeres, para en un momento considerarlas como candidatas. Pero ellas pueden aspirar, tienen todo el derecho de aspirar a una candidatura. Y nosotros es precisamente la difusión que nosotros vamos a hacer con respecto a ese tema. Bien, gracias. Ana Isabel Velasco García, magistrada, presidenta de la Comisión de Equidad de Género del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial. Desde su visión, ¿qué pasa y qué va a ocurrir a partir de esta reforma? Bueno, sabemos que tradicionalmente las mujeres hemos sido excluidas en algunos ámbitos, en otras hemos tenido la oportunidad de avanzar. Lo puedo decir por mí misma. Sin embargo, la cultura política de este país limita el acceso de las mujeres a los puestos de elección popular, a los puestos de toma de decisiones, a acceder a una posibilidad de mejor calidad de vida para todos. Una mujer puede garantizar una mejor calidad de vida para muchos en la toma de sus decisiones. Resulta que tradicionalmente a las mujeres se les ha considerado que son las titulares de casa, las que deben dedicarse al cuidado de los hijos, y que esa actividad es exclusiva, lo cual no es verdad. Es una actividad de corresponsabilidad con el progenitor de los hijos, es una actividad de corresponsabilidad también en el cuidado del hogar, y las mujeres que trabajamos, las mujeres que estamos en el poder, en cualquiera de los ámbitos, sabemos perfectamente que somos capaces de sobrellevar la carga del hogar y la carga laboral. Somos mujeres muy organizadas, sabemos cuáles son nuestras responsabilidades, porque no voy a decir obligaciones, la obligación es compartida, son nuestras responsabilidades. Amamos, criamos, cuidamos a nuestros hijos, cuidamos nuestro hogar, cuidamos a nuestra pareja, los cuidamos a nosotros y cumplimos perfectamente con las labores que nos son encomendadas. Yo creo que las mujeres en el futuro vamos a acceder a mayores cargos de poder. Sin embargo, creo que todavía hay muchísimas trabas. No es algo que yo diga porque está en boga el tema de la violencia política. No, es algo que ha sido durante toda la existencia y durante los últimos 100 años una lucha incansable de las mujeres por poder acceder a mejor calidad de vida, primero pidiendo el voto, después pidiendo el acceso a los puestos de elección popular, luego accediendo a los puestos de responsabilidad, a la toma de decisiones, de tal forma que hemos tenido algunas gobernadoras, luego ya no se han elegido mujeres, no hemos podido tener una mujer presidenta de la República, hemos tenido algunas presidentas municipales quienes han hecho un trabajo excelente, pero sigue predominando la cultura machista de que una mujer no está preparada para llegar a esos cargos. La violencia se ha manifestado de diferentes maneras y en el Poder Judicial somos testigos de ello. Vemos la violencia física, la violencia psicológica, vemos la violencia económica, pero no vemos la violencia política, porque corresponde a un órgano diferente. Hasta la elección pasada le correspondía a la Sala Constitucional Electoral del Poder Judicial del Estado conocer de las impugnaciones que había, tanto para las candidaturas como durante el proceso electoral y postelectoral.
Y fue a golpe de sentencias que muchas mujeres lograron sus candidaturas o lograron acceder al puesto que por alguna razón se les había negado. Hoy estamos en espera de que el Senado de la República decida qué va a pasar con Nayarit. Se necesita nombrar a los magistrados en el tema electoral y es día que hoy no ha ocurrido. Probablemente a finales de diciembre se sepa qué es lo que va a ocurrir, porque el proceso electoral empieza la primera semana de enero, ¿no? Y a partir de ahí se sabrá si el Poder Judicial tiene una participación o no en ese tema. La Sala Constitucional Electoral está nada más esperando que se tome la decisión pertinente respecto de qué es lo que va a ocurrir. En el Poder Judicial, el acceso a la magistratura no corresponde a un proceso electoral como tal, sino que corresponde a la propuesta que hace el Poder Ejecutivo al Legislativo y que en su momento toma la decisión respecto de quién llega de las ternas que propone el Poder Ejecutivo. Para que pueda haber una paridad, una igualdad en los puestos en el Poder Judicial, en las magistraturas, necesitamos todavía que pasen algunos años. A nosotros nos quedan 3 años pasaditos en el poder, a los que accedimos los últimos 10, yo soy la única mujer que accedió. En el siguiente nombramiento que hubo, una sola mujer accedió. En la tercera denominación de los magistrados que hubo, porque terminaron en su encargo los anteriores, una mujer accedió. De 17 somos 3. Y de esas 3, soy yo la primera que va a salir, la primera mujer en 3 años. Enseguida va a quedar 2 mujeres y se van a reducir el número de magistrados. Va a ser un total de 9. Bien, tienen que salir las mujeres junto con los magistrados que llegaron, son un total de 7, para ver si en el futuro puede lograrse que sea la mitad. Sin embargo, tendrá que ser 5 y 4, van a ser 9. Sí. Ya con que estén 4 mujeres y 5 varones, ya sería un avance muy importante. Siempre han sido muy pocas las mujeres que hemos tenido la oportunidad de acceder a una magistratura. Y es un lugar en el que es indispensable que haya mujeres. Los temas son muy sensibles, son muchísimos asuntos que están relacionados con la familia, que se requiere de una sensibilidad muy especial, que las tenemos las mujeres, y con esto no quiero decir que los hombres no lo sean. Sencillamente tenemos una visión distinta, una forma de sentir y de pensar distinta. No somos iguales, somos distintos. Y en ese ser distintos hay una enorme riqueza. Lo que no ven los hombres lo ven las mujeres, lo que no ven las mujeres lo ven los hombres, y nos complementamos. Al menos es mi experiencia en el Poder Judicial. En la sala donde estoy, así ha ocurrido, y con los integrantes que ha habido anteriormente en la sala, porque yo soy la decano de la sala, desde que ingresé hasta la fecha, soy la única que ha permanecido en una sala. Me ha tocado precisamente esa complementariedad, ¿sí? Lo que no ve uno, ve el otro. Pero se requieren más mujeres, porque hay salas solo de hombres. Las salas unitarias son solo hombres. Y también en esas salas se ven asuntos de mucha delicadeza, de mucho cuidado, en el que hay que ser muy sensible para tomar algunas decisiones, sobre todo cuando están relacionados con los niños, las niñas y los adolescentes. Que no tiene que ver necesariamente con un tema mujer, con muchos otros temas. Con muchos. Política social. Exactamente. Con 1000 cosas, ¿no? Con 1000 cosas. No es solo ver los asuntos de las mujeres. Así es. Muchas otras. Sin embargo, si ven la estadística en el Poder Judicial de quiénes son los que más intervienen en los juicios, son las mujeres. En materia familiar y en materia mercantil, son las mujeres quienes tienen mayor número de participación en los juicios.
Y en la estadística les podemos decir también cuál es un rango de edad y cuál es su ingreso. ¿Sí? Estamos al pendiente de todos esos temas porque también se habla de que las mujeres pobres no acceden a la justicia. Las mujeres que tienen cierto rango, el más bajo en su economía, sí acceden a la justicia y sí tienen una sentencia favorable, y también resulta que el defensor público, sea hombre o sea mujer, que defiende a esa persona, esa mujer que tiene pocos recursos, resultó muy alta el último año. Es decir, que la efectividad del defensor público para esas mujeres que no tienen acceso a la economía, a un gran acceso a la economía, han obtenido resultados favorables. Gracias. Y se juzga, hay un estudio por ahí, una evaluación de cómo la posición social, los apellidos, la pertenencia a determinadas familias hacen que los abogados ganen juicios o pierdan. Es un estudio interesante que no nomás se ha hecho aquí, se ha hecho en todo el mundo. Y bueno, también desde la otra perspectiva, se juzga distinto si se es hombre o si se es mujer, se trabaja y bueno, ni bien uno ni bien otro, pero se necesitan ambos. Sí, claro. Y bueno, hoy leía una estadística que estremece, 10 niñas en el último registro administrativo, 10 niñas de 10 años de edad tuvieron su primer hijo. En Nayarit son estadísticas y números que duelen, pero va desde esa violencia terrible hasta la violación, hasta los golpes, hasta la muerte y hasta cosas tan sutiles como decir en campaña, ¿cómo fulana quieres tener este cargo si era ama de casa? Como si ser ama de casa fuera poca cosa. Yo creo que ser ama de casa les daría una visión mucho más grande que muchos hombres inútiles como yo, que no saben cuánto cuestan las tortillas, ni cuánto cuesta el huevo, ni cómo se puede hacer sobrevivir una familia con 100 pesos al día, o con 50 o con 40. Ellas hacen el milagro en la casa y lo pueden hacer en la política, en la Cámara, en la calle, en la administración pública. Regreso en un instante, es martes, y los martes es día de cambiarle el nombre al juego. José Armando Sánchez Flores felicita a quienes están participando en el programa, que le interesa mucho, y fíjense, nos llamaron hombres, todavía no nos llaman las mujeres a este programa que, bueno, lo están enriqueciendo ellas, y el tema es las mujeres, la violencia de las mujeres en política, de eso estamos hablando. Finalmente, para los cargos de elección popular se ha avanzado enormemente, aunque los partidos pequeños puedan seguir haciendo un juego de dados para que sean los hombres, pero en términos generales, el resultado de una Cámara de Diputados con tantas diputadas, pues es resultado, uno, de las reformas, y segundo, también de la voluntad del electorado, porque el electorado podría decirles que no a las mujeres, y finalmente les dijo que sí, porque no es ahora sí que los partidos ponen y el elector dispone. Y bueno, dispuso bien en el caso de la composición de las mujeres. La composición del poder judicial, bueno, ya lo platicábamos, falta avanzar mucho para que haya los equilibrios necesarios, pero en la administración pública, municipal, estatal y federal, creo que falta muchísimo por caminar, ¿o no, doctor? Sí, bueno, la administración pública apenas está echando a andar algo que se llama el programa de cultura institucional. Y ese programa de cultura institucional es una estrategia del gobierno federal para lograr, digamos, la igualdad de género justamente en la administración. Se parte del principio de que la administración no puede andar pregonando igualdad de género, equidad, igualdad sustantiva, etcétera, si primero no limpia su casa. Entonces, así como en el ámbito laboral, el modelo de equidad de género, la norma 025, se aplica por la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Economía a las empresas, Walmart, General Motors, etcétera, para que tengan paridad laboral y
digamos, hagan armónico el clima laboral en sus instituciones, el programa de cultura institucional hace más o menos lo mismo en la administración pública. La Comisión de Equidad de Género de la Cámara Federal acaba de etiquetar nuevos recursos, consiguió más recursos para que el próximo año el programa de cultura institucional se extienda a los gobiernos de los estados y a los municipios, porque obviamente es lógico, si no se tiene igualdad de género en la administración, ¿cómo se anda pregonando que en la sociedad y en las empresas y demás tiene que haber igualdad de género? Es como una cuestión, digamos, de cohesión de organización. Yo quiero decir que esto es muy complicado, es sumamente complicado. Nosotras damos capacitaciones a presidentes municipales, a síndicos, a regidores y demás. Y bueno, la cuestión de pensar a las mujeres con poder, quiero decirlo de esta manera, en primer lugar, los varones lo sienten como un atentado a los varones. En más de una ocasión, como dije, funcionarios y demás, me han dicho, oiga doctora, pero darles tanto poder a las mujeres, ¿no se van a volver ellas violentas contra nosotros? O sea, hay un imaginario de que las mujeres con poder se van a volver contra los varones. Lo primero que decimos es, ponemos el ejemplo de los negros en Estados Unidos, aunque sea incorrectamente político decir los negros, cuando se dio el poder a los negros se pensaba que iban a tomar venganza contra los blancos. Y no, los negros lo que querían era vivir en paz, vivir en libertad y vivir en paz. Ponemos ese ejemplo, porque las mujeres no queremos poder para tener poder contra los varones, sino poder para decidir sobre nuestras propias vidas, sin estos mandatos que muy claramente la licenciada ha mencionado, los mandatos patriarcales, sino primero poder para decidir sobre nuestra vida. Eso no significa un poder contra los varones, pero hay construido este imaginario de que las mujeres con poder son agresivas. Pero para el hombre es violento que no le pidan permiso. Cuando la mujer trabaja, avisa, no pide permiso. Claro. Eso para ellos ya es violencia, ¿verdad? Sí, sin embargo, fíjate, Venustiano Carranza en 1917, en la Ley de Relaciones Familiares, estableció que las mujeres tenían que tener permiso escrito del marido para poder trabajar. Pero eso corresponde, digamos, a otro momento jurídico. Sí. Hoy estamos en un momento donde las mujeres tenemos derechos. Y los derechos, uno de los derechos que más ha importado a las mujeres es el derecho al trabajo. Y entonces, si lo pensamos como el derecho de las mujeres al trabajo, entonces toda la otra práctica de pedir permiso simplemente se nulifica. ¿Cómo lo vamos a nulificar? Entendiendo, como lo hace el instituto, que las mujeres son poseedoras de derechos. Ese es el asunto. Pero, y aquí viene el otro asunto, las mujeres hemos avanzado en la obtención de derecho al trabajo, a la educación, pero no hemos sido eximidas de los trabajos de cuidado del mandato anterior. ¿Cómo hacer entonces? Cuando los varones les hemos dado una beca familiar para que se dediquen a la política, se dediquen al arte, y yo diría, y miren el desastre de país que tenemos, o del mundo que tenemos, porque las mujeres les dimos una beca familiar para que ellos se dediquen a la política, y la verdad es un desastre la política, es un desastre la economía, tenemos altos niveles de pobreza, de corrupción como forma de gobernar, y entonces, bueno, no podemos las mujeres estar más tiempo en los hogares cuidando los afectos, porque eso es lo que hacemos. Las mujeres construimos los seres humanos, construimos los afectos y nos quedamos en los afectos. Entonces tenemos que salir, y los varones tendrán que entrar al hogar, como dice la magistrada, tendrán que ser corresponsables de eso, y también se beneficiarán a dar su beca, porque han estado excluidos del mundo de los afectos, y tendrán que entrar para que entonces las mujeres efectivamente tengamos derecho a tener un trabajo profesionalmente en desarrollo, porque ahorita muchas mujeres, y eso es parte de la violencia política, muchas mujeres están atadas a la casa y no pueden ir a las asambleas políticas porque las tareas de cuidado les han sido asignadas. Yo siempre he pensado que cuando los hombres se entretienen tanto en una junta es porque no quieren llegar a su casa. En cambio, las mujeres en una reunión, en una junta, rápido queremos desocuparnos porque siempre tenemos algo que hacer en otro lugar. Entonces, también la incorporación de las mujeres en la política cambia el ritmo de la política, porque por ejemplo, la puntualidad.
Es desesperante ir a reuniones donde son terriblemente impuntuales, porque desde el poder, quien tiene el poder, maneja el tiempo de los otros, y es el tiempo de los dioses. En las mitologías, los dioses eran dueños del tiempo, y hoy los varones que citan a una junta y empieza media hora después, una hora después, obviamente se comportan como los dueños del tiempo. Las mujeres tenemos que instaurar otras lógicas en la política. Para empezar, la lógica de la puntualidad. El evento inicia independientemente de quién llega, porque si no lo hacemos así, todo el orden y la disciplina que tú has mencionado se tira por la basura y ya no podemos cumplir todo lo otro que tenemos que realizar, ¿verdad? Entonces, identificamos violencia contra las mujeres en diversos momentos, y ya con esto termino. Hay una violencia para nombrar las candidatas al interior de los partidos, hay otras violencias cuando ya son candidatas durante las campañas, y hay otras violencias cuando ya están en el poder, ¿sí? O sea, hemos estudiado estos 3 segmentos y podríamos documentarlo ampliamente, pero bueno, pienso que mis compañeras también deben de participar, pero bueno, tenemos incluso testimonios de las mujeres, de las diputadas, de las síndicas, etcétera, de qué tipos de violencia van ellos teniendo en los distintos momentos de la participación política, de tal manera que recuerdo una de las regidoras que nos decía que incluso les bajan el presupuesto cuando saben que quien lo va a ejercer son mujeres. Son maneras de decir, ellas como Bartola, con $1 hacen maravillas. Lo que tú decías, las mujeres con 40 pesos dan de comer. Sí, pero eso no debe ser la norma, ¿no? No debe ser la norma, porque siempre las estás tratando como Bartolas. Sí, entonces eso también se ejerce desde la administración. Por eso es muy importante hacer estudios puntuales, sí, estudios puntuales de por dónde se cuela la violencia, para que ahí se establezcan normas correctivas y, como tú dices, medidas afirmativas. Los sueldos, por ejemplo, es una de ellas, ¿no? ¿Se paga menos a las mujeres? Los sueldos, mira, cuando las mujeres empiezan a trabajar, que el primer trabajo legitimado para las mujeres es el magisterio, a las mujeres se les paga menos porque se pensaba que el hombre es el proveedor y que si las mujeres trabajan es porque quieren, porque no quieren estar en su casa, y que el sueldo de las mujeres no es el principal, es complementario. Por esa razón se estableció la desigualdad de los salarios para las mujeres. Además se pensaba que una mujer con dinero se podía enfrentar al varón, y eso no correspondía. El varón tenía que tener mayor edad que las mujeres, mayor escolaridad que su esposa y desde luego tener mayores ingresos. La superioridad jerárquica del esposo se va a marcar generalmente en esos 3 elementos que nunca se van a poder, digamos, igualar. ¿Qué hacer cuando ya están las leyes hechas y cómo lo van a saber las mujeres? ¿Cómo lo van a saber? Porque bueno, no deja de ser poco espectacular, porque lo espectacular es hoy la mitad de las candidatas van a ser mujeres, hoy la mitad de los puestos van a ser mujeres. Son cosas más sutiles que sin embargo implican a lo mejor mucho más importante que lo otro, porque ya decía la doctora, pues hay violencia al escogerla, pero no nomás al escogerla, eso ya más o menos se resolvió y solamente hay pequeños casos, pero bueno, en las propias campañas a la hora de ser diputada, tal vez a ustedes no les toca, pero a veces hasta por estar embarazada, bueno, tú evítate ir, o hay muchas exclusiones que vienen contempladas aquí que no se hacen. ¿Cómo vamos a hacer para difundirlas, para que la gente los conozca? Sí, claro. Bueno, esa parte de difusión, nosotros nos corresponde legislar, desde luego tenemos un área técnica que nos ayuda a difundir esa parte, pero también es muy importante esa difusión a través del Instituto de las Mujeres de Nayarit, al IMUNAI, que de alguna forma colabora en la parte, inclusive aprobamos en la misma reforma un artículo en donde precisamente el gobierno del Estado se encargue de capacitación, pero también de buscar la vigilancia en el respeto de los derechos civiles, políticos de las mujeres. Y en el propio presupuesto de los partidos deben destinar
un 3% a capacitar en temas de género, ¿verdad? Así es. Ya en este proceso electoral. Ya en este proceso electoral y desde antes está contemplada en la legislación federal también. Entonces los partidos políticos con registro nacional ya estaban desde antes obligados. Por ahí hubo 2, 3 partidos que los multaron precisamente porque no hacían o no ejercían este recurso para lo que estaba destinado, que era para la capacitación de las mujeres. Sí. Y también es muy importante decir que el tema de la violencia política finalmente termina, cuando vemos situaciones de violencia, muchas de las mujeres se excluyen, o se autoexcluyen, precisamente por ver circunstancias violentas, entornos violentos, y dicen, saben que yo no participo, yo no le entro, y entonces es ahí en donde nosotros tenemos que garantizar, precisamente mediante la ley, el garantizarles, decir, sabes qué, hay sanción, hay derechos que te tenemos que garantizar, tienes que participar. Y entonces todo ese acompañamiento es parte de lo que estamos haciendo en el Congreso, de legislar. A nosotros en materia electoral nos toca una parte, pero hay una parte muy importante que le toca hacer al Congreso o de la Unión mediante las leyes federales, que es lo que precisamente estamos buscando, que el Congreso de la Unión ya se pronuncie al respecto. También en el tema de difusión, obviamente esta reforma pues se aprobó apenas el 21 de octubre, ¿verdad? Es reciente, obviamente, pero ya lo estamos difundiendo, obviamente, las diputadas, que somos las más interesadas, que esto forme parte al interior de nuestros partidos políticos. Obviamente en el Congreso del Estado están representados todas las fuerzas políticas del Estado o en su mayoría los partidos políticos, y a través obviamente de las diputadas que participamos ahí, de los diputados, ya se está haciendo en los partidos políticos, y estamos capacitando a las mujeres y les estamos diciendo, ¿sabes qué? Este es tu derecho, esta es tu garantía, y así las podemos hacer valer. Gracias, tenemos un par de minutos ya nada más para cerrar. Bueno, pues nosotros, como bien lo mencionaba la diputada, nosotros tenemos esa ardua labor de empoderar a las mujeres, de ir a ofrecerles y a decirles que ellas tienen los derechos, que ellas cuentan con esos derechos políticos, que ellas tienen todo el derecho de ejercerlos, que no nada más son para estar en casa, en el cuidado de la familia, que ellas pueden llegar a ser candidatas, incluso pueden llegar a ser diputadas, pero necesitamos ese empoderamiento de la mujer, necesitamos hacer que ella se empodere. Gracias. Bien, pues yo nada más quiero agregar que es muy importante que todas las mujeres nos capacitemos. Es muy importante que todas aquellas que estamos en el poder o las que quieran acceder al poder, entremos en un proceso constante de capacitación. El empoderamiento también se adquiere a partir de la educación, y necesitamos estar listas a los dobles discursos, necesitamos estar listas a las simulaciones, necesitamos estar listas a todas aquellas acciones tendientes a hacer que nos callemos, a hacer que no gritemos, que no les digamos no, a que nos impidan el decir lo que se tiene que decir en el momento que se tiene que decir. Bueno, muchas gracias, Israel Bañuelos, de Guadalupe Victoria. Lo voy a leer, podamos no estar de acuerdo. Estoy de acuerdo en la igualdad de género porque no se le debe tratar mal a la mujer, pero son muy variables en sus opiniones, porque muchas ocasiones todavía no dicen sí cuando es no, y viceversa. Bueno, pero eso ocurre con hombres y con mujeres, no es privativo las mujeres. Bueno, respetamos tu opinión, pero que con eso pierden seriedad y que por eso no deben ocupar puestos públicos. Pero bueno, me voy a adelantar porque bueno, eso lo hacemos los hombres y las mujeres indistintamente, y no nomás en la política, también en la casa, ¿verdad? Doctora, buenas noches. Bueno, yo quisiera que todas las mujeres de Nayarit que quieran ser candidatas se acerquen a sus partidos políticos, se acerquen al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Instituto de las Mujeres, a la universidad. Seguramente encontrarán un apoyo
para que puedan capacitarse, sensibilizarse y saber cuáles son los mecanismos para ello. Necesitamos más mujeres decidiendo por Nayarit y creo que hoy tenemos las condiciones para poder hacerlo. Gracias, buenas noches, muchas gracias. Los martes siempre a las 7 es hora de cambiarle el nombre al juego. Todos ponen, nos vemos en una semana aquí en Tele 10 y en Radio Aztlán. Un saludo a los compañeros que nos atienden en Banorte, que ven también el programa. Gracias.